Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vivaba de las expectaciones mesiánicas, porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Ganando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Felix Schultz, al Padre Silvano Fauci, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón está San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todo lo que era por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Y decíamos que luego, en este capítulo, el Señor Jesús nos compara con Moisés ante el faraón, que está en esos capítulo 4 y capítulo 5. Aunque nosotros mismos seamos poco hábiles para hablar, igual que Moisés, sin embargo, tendremos que dar testimonio ante el foro público de una sociedad burlona, como entonces. Y no será nuestra habilidad la que entonces haga impresión, sino la fuerza y la sabiduría de Dios mismo. En este capítulo, añade que esta suerte valiente y trágica la compartimos no solo con el gran Moisés, sino más aún con el propio Señor Jesús. Por fin, en el capítulo 20, nos anima contra el miedo humano que tan fácilmente pudiera paralizar nuestro apostolado ante tales dificultades. Lo encubierto y oculto que el Señor Jesús nos dice en lo escondido es el ministerio del reino de Dios, que Él revela a sus amigos en la intimidad de su amor. Lo pueden leer en Mateo capítulo 13. Es decir, hermano que me escuchas, primero hemos de pasar mucho tiempo con el Señor Jesús en oración íntima, en meditación recogida y en estudio asiduo de su palabra, antes de que esta palabra
llegue a penetrar e iluminar de veras nuestra propia mente, para luego poder dar testimonio de ella a los demás. Pues estéril es el testimonio de aquello que uno ciertamente sabe con el cerebro, pero no experimenta con el corazón. Hermanos, el genuino testigo del Señor Jesús es aquel que ha sido inundado en su interior por la riqueza personal del Señor y por la alegría inmensa de esa experiencia. Ya no puede callarse, aún si quisiera, sino forzosamente tiene que gritarlo desde los tejados, igual como lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 5. Hermanos, el Señor Jesús nos anima con la confianza en la providencia, esa providencia bondadosa de Dios, como lo describe este capítulo, tema tan importante en su predicación, como lo pueden ver en Mateo capítulo 6. En el fondo, es la confianza en la buena voluntad de Dios para con nosotros, que es su amor, que es su preocupación personal, que es su protección. Ciertamente, Él permitirá muchas veces la aparente derrota en lo exterior, como matar el cuerpo, pero en el interior, donde realmente se deciden las cosas, Él dará la victoria a los que han perseverado en su confianza y amor a Él. La última parte de este sermón pone en evidencia quién es el alma de todo este apostolado y de todas estas precauciones o estas persecuciones. Es el propio Jesús. Este trozo es una de las pruebas más fuertes de la sorprendente estima que el Señor Jesús tenía de su propia dignidad. Moisés y los demás profetas, por grandes que fuesen, jamás se habrían puesto a sí mismos como el centro de su mensaje, sino siempre se habían considerado como meros voceros del Señor Yahvé. Pero más que Moisés está aquí, porque Jesús mismo es Dios. Por eso, con toda naturalidad, se pone a sí mismo en el centro de su mensaje, hasta el punto de exigir que sus voceros por él solo se dejen martirizar, si necesario fuere. Por eso, hermano que me escuchas, les manda ser defensor de su gloria ante los hombres y ante los tribunales. Porque entonces él mismo será el abogado, será el defensor, será el intercesor de sus discípulos ante el tribunal de Dios, como está en 1 de Juan, capítulo 2. Porque el Señor Jesús mismo es entre los hombres causa de litigio, pues Él ha traído la gran crisis entre los humanos. En adelante, ya nadie puede quedarse indiferente, pues cada individuo tendrá que decidirse en pro o en contra de él. Por eso, hermano que me escuchas, su palabra es como una espada, lo anuncia Hebreos en su capítulo 4.
que divide los de su lado derecho de los de el lado izquierdo, y respectivamente de sí, pertenecen a la misma familia o no, como el profeta Miqueas lo había profetizado para la época del Mesías. Si lo pueden leer en Miqueas capítulo 7. El Señor Jesús exige un amor total a sí mismo. De ahí que la fidelidad a Él ha de valer más que la lealtad a los padres o a los hijos. Hermanos, el amor al Señor Jesús ha de ir más por encima de los lazos familiares. Estos y otros legítimos, bien humanos, hay que sacrificarlos gustosamente con tal de encontrar el gran tesoro que es Jesús, como lo anuncia Mateo capítulo 13. Hasta la vida misma no hay que escatimarla por el Señor Jesús, así como Él no la ha escatimado por nosotros. Hermanos, Jesús quiere que le amemos tanto que estemos dispuestos por Él a ir por la misma calle de amarguras, la cruz a hombros, por donde Él ha llevado la cruz por nosotros. Porque esta es la paradoja del Evangelio. En la muerte está la vida. En la pérdida de sí está el encuentro con el Señor Jesús. En la renuncia de todo lo suyo está la unión con Dios del amor. Así se comprende la promesa final de este sermón. Los que acogen el mensaje de los apóstoles y los ayudan en su apostolado recibirán una gran recompensa que no puede ser otra que el propio Señor Jesús y su Padre. Porque el Señor Jesús, en su generosidad, no sabe dar otra cosa que no sea el mismo. Por eso, hermano que me escuchas, la expresión quien a vosotros os recibe, me recibe a mí y a aquel que me envió, tiene dos sentidos. Por un lado, pone la autoridad de los apóstoles y sus demás embajadores a la par con las autoridades del mismo Cristo Jesús. Y esta con la del Padre. Por otro lado, promete a los que reciban su mensaje con fe la posesión de Dios mismo como recompensa. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 16 al 42. Hermanos, las enseñanzas agrupadas de los versículos 16 al 39 desbordan esta primera misión y se refieren a las exigencias absolutas del apostolado. El versículo 23 se refiere a la ruina de Jerusalén, acontecimiento interpretado como una visita de Dios a su pueblo que es infiel. Lo predice el Señor Jesús en su discurso escatológico, donde habla de la gran tribulación de Jerusalén, anunciada por el profeta Daniel en su capítulo 9. Parece que este versículo no se refiere a la venida gloriosa del Señor Jesús,
al final de los tiempos. Es más bien una alusión a la destrucción de Jerusalén por obra del general romano Tito, que tendrá lugar en el año 70. Las palabras del Señor Jesús indican la urgencia de la predicación del reino y que esta tarea durará mientras haya hombres sobre la tierra. Por eso, hermano que me escuchas, la Iglesia Católica enseña que los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. En el versículo 27 nos dice que después de la resurrección del Señor Jesús, los apóstoles proclamarán sin restricción alguna lo que el Señor Jesús anuncia en forma velada durante su vida, como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 12, en el versículo 29. As es una moneda romana de poco valor. En el versículo 35, evidentemente, estas palabras del Señor Jesús no entrañan ninguna oposición entre el primer y el cuarto mandamiento, sino que únicamente señalan el orden que debe guardarse y pide a sus discípulos que vivan siempre esta justa jerarquía, aunque alguna vez pueda caerles incomprensibles. En el versículo 36, Jesús cita al profeta Miqueas en su capítulo 7. Jesús es signo de contradicción, según lo dice Lucas capítulo 2, por las exigencias que supone su elección. En los versículos 40 y 42, describe la estructura de la iglesia en Mateo, que es el apóstol, que es el evangelista. A saber, los apóstoles, cuyo poder se relaciona con Dios, a los que enseñan, a los testigos que se han mantenido fieles en las persecuciones, y por último, a los pequeños. Pero vayamos a Mateo capítulo 11, versículos de 2 al 6, donde se lee: Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: ir y contar a Juan lo que hoy veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso aquel que no haya escándalo en mí. ¿Eres tú? Es la pregunta fundamental del creyente para reconocer a su Señor. Jesús responde apelando a sus obras, como si dijera: yo soy aquel a quien ves a través de lo que hago. La salvación es acoger al que viene tal como él se revela, no como lo quisiéramos nosotros. En el capítulo 11 cierra la primera y abre la segunda parte del Evangelio.
Después de lo que dijo e hizo los discípulos, continúan en la misión. Hay que pronunciarse acerca de él. Acogerlo es el reino. El capítulo comienza con el interrogante del Bautista y la respuesta del Señor Jesús. Continúa con el elogio del Bautista por parte del Señor Jesús y con su lamento sobre su generación y sobre las ciudades que la rechazan. Para concluir, hermano que me escuchas, en contrapunto con los pequeños que acogen su misterio, y en él encuentra la alegría y el descanso de Dios. El capítulo 11 habla de la relación del hombre con el Hijo del Hombre. Comienza con la duda, se abre a la pregunta y se concluye con la aceptación o el rechazo. Todo el capítulo es un único discurso del Señor Jesús que llama a salir de la ambigüedad y a verificar la propia posición en relación con Él, o sea, con el Señor Jesús. Se abre así una nueva sección que muestra cómo el reino se encuentra y se confronta con el mundo y el mundo con el reino. Es un contraste y un juicio en acto que será aclarado en las parábolas. En este trozo, hermano que me escuchas, el Señor Jesús responde a la pregunta de quien la espera y concluye con una bienaventuranza que contiene los nuevos precedentes. Dichoso aquel que no haya escándalo en mí, dice el Señor Jesús. En efecto, Él encarna la palabra dicha en el monte. La pregunta de Juan el Bautista en la cárcel constituye el punto de llegada de la profecía como cuestionamiento de las propias expectativas para abrirse a la escucha de lo que el otro dice. Juan Bautista es el creyente que se hace la pregunta para recibir del Señor la respuesta. Jesús es el prometido de los profetas, que nos hacen pasar de nuestras expectativas a las de Dios. La iglesia, hermano que me escuchas, debe cuestionar las propias certezas sin confundirlas con la verdad de Dios, el cual afortunadamente cumple sus promesas y no nuestras expectativas. Y en el versículo 2 leemos que Juan está en la cárcel. Hermanos, Juan el Bautista prepara el camino del regreso del exilio, como está en Mateo capítulo 3. Su predicación en el evangelista Mateo es igual a la del Señor Jesús, que es la venida del reino. Ahora está en la cárcel con él, el último de los profetas que han anunciado al que viene. Se detiene la expectativa y viene el Señor. Sigamos leyendo la Escritura. Había oído hablar de las obras de Cristo. Juan el Bautista ha escuchado el relato de lo que ha dicho y hecho aquel que en el bautismo le había sido revelado como el Hijo de Dios,
en Mateo capítulo 3. Envió a sus discípulos a decirle, dice la Escritura, Jesús acaba de enviar a Israel a sus apóstoles. Juan el Bautista, desde la cárcel, envía a sus discípulos a Jesús para hacerle la pregunta decisiva. Llega el versículo 13, lee, ¿eres tú el que ha de venir? Hermanos, Juan el Bautista anunció a aquel que viene, el más fuerte, que realiza el juicio de Dios, cortando todo árbol malo y quemando todo mal, como está en Mateo capítulo 3. Pero Jesús obra de otro modo. El esperado no corresponde a sus expectativas. O está errada la expectativa, o se ha equivocado al pensar que el Señor Jesús es el esperado. Juan el Bautista podía poner en crisis al esperado en lugar de la propia expectativa. En cambio, está dispuesto a ponerse en crisis ante todo a sí mismo, ante la realización de la promesa. No comprende, se asombra y se desorienta. Hermanos, Dios es santo y siempre es otro, distinto de cualquier imaginación nuestra. Su promesa es más grande que cualquier fama, lo anuncia el Salmo 138. De Dios tenemos necesariamente una comprensión humana, incluso y sobre todo cuando estamos seguros de que lo conocemos. Debemos estar abiertos con una pregunta que cuestione nuestras seguridades, porque Él nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Lo dice el Señor Yahvé en Isaías capítulo 55. Esta pregunta es la raíz de la fe que le confía a Él la respuesta. Es el acto más elevado de la razón, de que no hicieron nuestros progenitores cuando, en lugar de preguntarle a Él, se fiaron de fantasías propias y de sugestiones ajenas, como está en Génesis capítulo 3. Juan el Bautista está al borde de la tentación radical. Habrá que creerles a las propias certezas o preguntarle al otro que le diga su verdad. El hombre, hermano que me escuchas, sea religioso o no sea religioso, está firmemente apegado a las propias convicciones acerca de Dios. El verdadero creyente sabe que no lo conoce, sino por lo que lo ha oído decir, al igual que lo dijo Job en el Antiguo Testamento, cuando dice, voy a interrogarte y tú me instruirás, como está en Job capítulo 43. La espera, la duda y la pregunta del Bautista son paradigmáticas para todo el que no quiere reducir, para todo el que no quiere reducir a Dios a las propias ideas acerca de Él, aceptadas ingenuamente o rechazadas. Juan el Bautista es el profeta de la verdad.
acerca de Dios, pero también acerca del creyente, que se abre al propio misterio. Su profecía, hermano que me escuchas, olvida toda afirmación y se convierte en pregunta que espera respuesta. Es el más grande entre los nacidos de mujer, porque acalla sus palabras y pregunta, ¿eres tú? Haciéndose escucha de la palabra que solo el otro puede decir. Como Dios es infinito, así también son infinitas nuestras ideas acerca de Él. Dios lo es todo, pero nada es Dios. Delante de Él, todo ídolo cae como Dagón delante del arca. Lo anuncia 1 Samuel, capítulo 5. Queda en pie solamente la pregunta vacía de respuesta. ¿Eres tú? A ella puede responder solamente, yo soy. Cualquier respuesta mía, sea religiosa o sea laica, siempre es un ídolo muerto que produce muerte. Hermanos, Juan el Bautista lleva a término la profecía como maestro de la sospecha global. Se interroga acerca de todo hasta volverse pura pregunta. El profeta no da respuestas, y mucho menos acerca del futuro. En cambio, es pregunta que abre al presente a la novedad de Dios. Y dice que los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús, ¿o debemos esperar a otro? Hermanos, Dios es otro. Trasciende la expectativa del creyente. No hay otro a quien esperar. Es la expectativa la que tiene que ser otra. Expectativa de otro, o mejor, del otro, que es Dios. Y en el versículo 4 leemos, id y contar a Juan lo que oís y veis. Hermanos, a la pregunta, ¿eres tú? El Señor Jesús, como el profeta Job, en Job capítulo 38, responde recordándole sus obras. Lo que se ve de él es la respuesta a la pregunta. Aquí se hace la síntesis de su acción, que continúa en los apóstoles y después en todos los creyentes de todos los tiempos. Y en el versículo 5, el Señor Jesús dice, los ciegos ven, como lo dijo en Mateo capítulo 9, Isaías capítulo 29. Hermanos, salir a la luz es el primero de los milagros. Nosotros somos ciegos porque vemos nuestras expectativas, no la realidad. El Señor Jesús vino a abrirnos los ojos. Y sigue hablando el Señor Jesús. Los cojos andan. El creyente es viajero en camino hacia la casa. El Señor Jesús vino a curarnos de la parálisis. Y sigue hablando el Señor Jesús. Los leprosos quedan limpios. La lepra es el fracaso y la muerte que devasta nuestra vida. El Señor Jesús nos cura de ellas. Los sordos oyen,
dice el Señor Jesús. El hombre de Adán en adelante es sordo a la palabra, habitado por la mentira. El Señor Jesús nos abre el oído. Los muertos resucitan, dice el Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús es la palabra cuya escucha nos hace pasar de la muerte a la vida. Se anuncia a los pobres la buena nueva, dice el Señor Jesús. Todas las situaciones de pobreza reciben la buena noticia. Todas nuestras hambres hallan la saciedad en el reino. Dichoso, dice el Señor Jesús. Jesús se congratula con quien lo acoge. Esta 10ª bienaventuranza, sin síntesis de las otras, consiste en acogerlo a Él que es pobre, a Él que es afligido, a Él que es manso, a Él que es puro de corazón, a Él que es misericordioso, a Él que es obrador de paz, Hijo de Dios, plena realización del reino. Y dice el Señor Jesús, aquel que no haya escándalo en mí. Hermanos, Jesús es piedra de tropiezo. Es el escándalo de un Dios que viene tan distinto de como lo esperamos. Pero vayamos ahora a Mateo capítulo 11, versículo 7 al 15, donde leemos. Cuando se fueron, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Pues, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Los que visten lujosamente están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os lo digo. Y más que un profeta. Él es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará el camino por delante de ti. Os aseguro que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. En efecto, todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué salisteis a ver? Pregunta el Señor Jesús a la muchedumbre acerca del Bautista. Trata de hacerles comprender la importancia de su figura. Él representa el misterio del creyente ante el misterio de Dios. La vida del precursor está entrelazada inseparablemente con la del Salvador. Como la voz está unida a la palabra, la espera al esperado, el agua al Espíritu Santo, la pregunta la respuesta. Sin ser maestro de certezas, sino buscador de la verdad,
Juan el Bautista se cuestiona y se coloca a la escucha. El Señor Jesús lo elogia como un creyente auténtico, tan diferente de las personas insignificantes que se exhiben. En él, más grande, es el más grande entre los nacidos de mujer, incluso más que los patriarcas y los profetas. En efecto, hermano que me escuchas, su pregunta, ¿eres tú? Lo coloca en el umbral del que viene, dispuesto a coger su respuesta. Pero el más pequeño en el reino es más grande que él. Si él es el punto de llegada de la promesa, el más pequeño del reino es el inicio del cumplimiento. Y este juicio es violento, como los dolores de parto. Hermanos, el Señor Jesús es el Señor que viene para dar su juicio. Juan el Bautista es el mensajero delante del rostro. El Elías resucitado que prepara su acogida, como lo anuncia Malaquías en su capítulo 3. La iglesia está formada por los pequeños que encuentran en él más grande entre los nacidos de mujer a su patriarca. Son engendrados por su pregunta. Vértice de esa espera a la cual el esperado puede y desea responder. Y en el versículo 7 leemos, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. Hermanos, el Bautista había elogiado al Señor Jesús antes de conocerlo en Juan capítulo 3. Ahora, a su vez, el Señor Jesús lo elogia a él. Es la única persona de la que habla tan ampliamente y en términos tan positivos. Los dos son diferentes y, sin embargo, están en perfecto acuerdo. La diversidad, dato primordial de la existencia, o es ocasión de comunión y de amor, o es tentación de envidia y de guerra. Y Jesús pregunta, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Alrededor de Juan el Bautista se había formado un nuevo éxodo, pero no hacia Judea, sino desde ella hacia el Jordán. Allí, Juan el Bautista sumergía al hombre en la propia verdad del pecador y lo abre para coger al que viene. Una caña agitada en el viento, decía el Señor Jesús. Juan el Bautista no es un veleta, un oportunista que se doblega hacia todas las situaciones para volverlas hacia su propia ventaja. Ningún viento lo mueve, sino el Espíritu de Dios. En efecto, hermano que me escuchas, como todo profeta, está de pie delante del Señor, como está en 1 Reyes capítulo 17, Juan capítulo 1. Quien no permanece delante de él, o sea, el Señor, es agitado y movido por los ídolos y por los propios intereses. Y en el versículo 8 se lee que el Señor Jesús dice, un hombre vestido lujosamente. Hermanos, el vestido indica quién eres.
¿A qué categoría perteneces? ¿Qué nivel ocupas en ella? ¿Y qué buen gusto tienes? Notifica al exterior tu grado de libertad y de poder. Es como un cuerpo postizo, la imagen que quieres o puedes dar de ti mismo. En los palacios de los reyes, dice el Señor Jesús. Juan el Bautista, en el desierto, tiene otro vestido, como está en Mateo capítulo 3. Cristo, el Rey, en la cruz, quedará desnudo. La desnudez es el vestido del último entre todos. Y Francisco de Asís, con ese vestido, hizo su divisa. Y en el versículo 9 leemos, ¿qué salisteis a ver? Por tercera vez se subraya salir y ver. Hermanos, es necesario salir para ver el más grande entre los nacidos de mujer. En los palacios del poder se producen los abortos de mujer, máscaras humanas ridículas y trágicas. Y dice Jesús, ¿qué fuiste a ver? ¿Qué saliste a ver? ¿Un profeta? Juan el Bautista tiene la divisa de Elías, que es el padre de todos los profetas, como está en 2 Reyes capítulo 1. Su palacio es el desierto, adecuado a su vestido y a su alimento. Y Jesús pregunta, ¿qué fuiste a ver? ¿Un profeta? Y él dice, más que un profeta. El profeta denuncia el pecado, llama a la conversión y anuncia el perdón. Juan el Bautista es más que un profeta. Es el umbral entre la promesa y su cumplimiento, culmen de la profecía. Y en el versículo 10 se lee, mi mensajero delante de ti. A Juan el Bautista se le compara con el ángel que guió a Moisés desde Egipto, como está relatado en Éxodo capítulo 23. Condujo el regreso de Babilonia, como lo anuncia Isaías en su capítulo 40. Y procederá, como el profeta Elías resucitado, la venida del Señor a su templo. Lo anuncia Malaquías capítulo 3. El ángel, hermano que me escuchas, como libró de Egipto y del exilio, librará también el templo de Jerusalén de toda injusticia, para que acoja la venida del Señor. Los primeros 2 éxodos son imagen del tercero, desde Judea hasta el Jordán. Purificación necesaria para encontrar al Señor Jesús. El Bautista es el ángel de Éxodo, que es el tercero y definitivo. Es el creyente que está delante del Señor que viene. Y dice el Señor Jesús en el versículo 11, entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande entre los mortales, más que Abraham, más que Moisés y más que Elías. En él, la historia presente confluye para desembocar en su cumplimiento. Sus ojos han visto y sus oídos han oído y sus manos han tocado a aquel a quien nosotros, solo desde lejos, han deseado
han soñado y han anunciado. El más pequeño es en el reino de los cielos mayor que él, dice el Señor Jesús. Hermanos, quien está en la cima del monte está más alto que el mismo monte. Juan el Bautista representa el término del camino del creyente, pero el más pequeño en el reino ya está en casa como hijo de Dios. Él bautiza con agua, pero el más pequeño en el reino ya ha recibido el Espíritu Santo, que lo hace gritar, ¡Abba! Esta es la dignidad del hombre nuevo, renacido del agua y del Espíritu Santo, como está en Juan capítulo 3. No solo es llamado, sino que en realidad es hijo de Dios, como está en 1 de Juan capítulo 3. Partícipe de su naturaleza, como lo anuncia 2 de Pedro capítulo 1. En el versículo 12 leemos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, existen muchísimas explicaciones de esta frase. Es señal de que ninguna de ellas satisface. Ofrecemos una. Se puede entender que desde Juan el Bautista hasta ahora el reino sufre violencia, en el sentido de que sufre la violencia del mal, que se abate sobre él. Lo que le sucede a Juan el Bautista le sucederá a Jesús y a cada uno de nosotros los creyentes, así como le sucedió a los justos, desde Abel, el primero, hasta Zacarías, el último, sacrificado entre el altar y el santuario, como está en Lucas capítulo 11. Los justos, hermano que me escuchas, con la violencia que han sufrido, son profecías de la palabra de la cruz, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, y como lo anuncia el evangelista Lucas en su capítulo 24. Y el Señor Jesús dice, los violentos lo arrebatan. Los reinos de la tierra son presa de los más violentos. Emergen los peores de entre los hombres, como lo anuncia el Salmo número 12. En cambio, el reino de los cielos es de los pobres, es de los perseguidos, es de los que cargan sobre sí mismos el mal sin cometerlo. Son los mansos, son los que heredan la tierra. Lo anuncia Mateo capítulo 5. El manso es el violento en el sentido evangélico. Es tan fuerte que carga sobre sí mismo toda violencia sin restituirla, hasta presentar la otra mejilla. Hermanos, el Señor Jesús mismo será rey en la cruz, lo anuncia Mateo capítulo 27. Allí, con poderosos, repartirá despojos, lo anuncia Isaías 53. El bien es más violento, más fuerte que el mal. El apóstol Pablo dice, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Lo anuncia en Romanos capítulo 12. Y en el versículo 13 se lee,
todos los profetas. Lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Hermanos, con Juan el Bautista termina la expectativa. Después de él, ya no hay profecía, sino la palabra definitiva. Ya no hay ley mosaica, sino la libertad del Hijo de Dios. Su espíritu de amor es derramado en nuestros corazones. Lo anuncia Ezequiel capítulo 36 y el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5. Y en el versículo 14 se lee: si queréis admitirlo a Juan el Bautista, hay que aceptarlo. Quien rechaza la voz, rechazará también la palabra. Y Jesús dice: él es Elías, el que iba a venir. Hermanos, el Señor Jesús es el que viene. Juan el Bautista es el que está a punto de venir para preparar a su pueblo, o a un pueblo bien dispuesto a acogerlo. Lo anuncia Malaquías en su capítulo 3. No se puede acoger al segundo si no se acoge al primero. Y en el versículo 15 se lee: el que tenga oídos, que oiga. Es necesario escuchar lo que dice el Bautista hasta su última pregunta: ¿eres tú? Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 16 al 19, donde se lee: ¿con quién compararé esta generación? Se parece a unos chiquillos que sentados en las plazas se gritan a los otros, los unos a los otros: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. ¿Por qué vino Juan, que no comía ni bebía? Y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen: ahí tenéis un comilón y un borracho, enemigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. ¿Con quién compararé a esta generación? Es el lamento a causa de su generación, prototipo de cualquier otra. Ella rechaza el llamado de Dios, que invita por medio de Juan el Bautista al luto y por medio del Señor Jesús a la danza. Existe un doble lenguaje en el corazón del hombre: la tristeza y la alegría. El corazón bueno se entristece por el mal y se regocija por el bien. Así obra esta generación perversa. Después del pecado, de lo contrario, no sería así. El primer llamado que Dios propone es el del Bautista: la conversión del mal con disgusto y vergüenza para acoger el bien. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestros días entregados al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio,
porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.